Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Y como usted y yo sabemos, el mundo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, en todos los aspectos. Si lo llevamos en términos ideológicos, las corrientes ideológicas que están plasmándose en el corazón de la sociedad son sumamente peligrosas, nocivas, porque distorsionan no solamente la fe, confrontan la historia y corrompen la moral, corrompen la biología, corrompen la fisiología, corrompen la ciencia. Es decir, son ideologías totalmente destructivas. Lo que intentan es cauterizar la conciencia de la humanidad, individualizar a las personas, romper con la familia, acabar con la moralidad, ya no en términos de inmoralidad, sino de amoralidad, que es mucho más serio el tema. Inmoral es la persona que sabe que está rompiendo un límite de conciencia. Amoral es cuando la persona ya no discierne entre el bien y el mal, porque neutraliza totalmente la conciencia y eso hace que pues, el hombre se corrompa, como dice la Biblia, de manera irracional. Eso por un lado, eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero después, cuando vamos en términos se podría decir migratorios, políticos, vemos un caos en las naciones, vemos invasiones en forma de migración, vemos una situación bastante delicada que está trayendo muertes, que está trayendo secuestros, que está trayendo violaciones, que está trayendo un montón de cosas que hacen que claramente los países sean cada vez más inseguros. ¿Me hago entender? Pero a esto le estamos sumando caos en aspectos, se podría decir, como comúnmente se conoce, de la naturaleza. Y estamos viendo amenazas de tsunamis y estamos viendo un montón de situaciones que están golpeando los pueblos, como terremotos, como situaciones complejas que cada vez se van acentuando más y dejan miles de muertos. Y eso claramente está trayendo una dificultad sumamente terrible. Si a esto también le sumamos que las personas cada vez se alejan más de Dios, y si a esto le sumamos que quienes tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Dios para que la gente encuentre refugio en medio de la hecatombe, en medio de la tristeza que nos toca contemplar de nuestros días, pues vemos en no pocos púlpitos enseñanzas que están relacionadas solamente a la realización material del creyente y no a la madurez espiritual, que es lo que realmente hace que nuestra vida pueda caminar en bendición bajo los principios de Dios. ¿Me entienden? Entonces la gente hoy día, en su gran mayoría, se ve seducida por un mensaje de realización personal. Cuando se habla de realización personal, ni siquiera podemos introducirnos a su mundo espiritual. Básicamente es un Dios que si tú le abres tu vida, te va a dar todo lo que tú sueñas, terrenalmente hablando, materialmente hablando. Entonces, la desilusión de fe, con el pasar de los meses en su nueva vida en Cristo, se va deteriorando, o sea, se va acentuando y dice, bueno, al final me siento estafado en la fe. Porque me dijeron que si yo me entregaba al Señor, toda mi vida personal iba a cambiar en relación a lo económico, en relación a lo familiar, en relación a lo que siempre soñé tener como persona aquí en la tierra. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, todo esto ha hecho que la gente se sienta defraudada. Y cuando una persona se siente defraudada, decepcionada con la fe, se le resulta aún más difícil después regresar al camino de fe, porque se ve amenazada ante la eventualidad de que al parecer Dios no le escuche en aquello que quiere alcanzar. Habiéndole dado todo este panorama, uno dirá, bueno, pero qué poco alentador que es el panorama. Yo le voy a decir algo, es muy poco alentador para el que no hace de Dios el centro de su vida. Pero
en los peores escenarios que ha enfrentado la humanidad en las diferentes generaciones, quienes pusieron a Dios como el centro de su vida, siempre fueron bendecidos, proveídos, protegidos, redimidos, sustentados y vieron la gloria de Dios en medio de la oscuridad. Mi deber como ministro del Evangelio de Cristo, como hombre de Dios y como pastor de esta congregación, es enseñar al pueblo a que ame a Dios. Si el mensaje penetra en nuestro corazón y nosotros logramos entender que como hijos e hijas de Dios, el Padre debe ser el centro de nuestra fe. Cristo debe ser el autor y el consumador de nuestra fe. El Señor debe ser lo más importante para nuestra vida. Y yo le voy a asegurar algo. Desde que Jesús resucitó de entre los muertos hasta nuestros días, no hay un solo creyente que no haya puesto a Dios como el centro de su vida, que su vida no haya sido bendecida. No hay nada más hermoso que caminar bajo la bendición de Dios, porque caminar bajo su bendición representa lo siguiente. En primera instancia, quien camina bajo la bendición del Señor camina bajo cielos abiertos. Lo voy a volver a repetir. Quien camina bajo la bendición de Dios camina bajo cielos abiertos. Quien camina bajo la bendición de Dios camina bajo su protección. Ay, pero pastor, qué lindo que es escuchar que camino bajo la protección. No, pero presta atención a lo que te estoy diciendo. Si caminamos bajo su protección es porque hay males que quieren azotarnos y necesitamos que alguien nos defienda. Entonces, cuando decimos que Dios es mi protector, lo que estoy diciendo es: el diablo intentará destruirme, el diablo intentará destruir mi casa, el diablo intentará destruir mi fe, pero no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy bajo la bendición del Padre que protege, que no se duerme, que nos abraza cada momento de nuestras vidas, que está en cada amanecer y en cada anochecer. Él es el que nos cuida, no se duerme, el que cuida de sus hijos. Entonces, cuando yo entiendo que Dios es mi protector, ¿qué pasa con el miedo que invade el corazón de la humanidad? Desaparece, porque en el perfecto amor de Dios se echa fuera el temor. De modo que el que teme no ha conocido el perfecto amor de Dios. ¿Y cuál es el perfecto amor de Dios? Cristo Jesús. En Él hay protección. En Él estamos seguros. Pablo dijo: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Caminar bajo su bendición es caminar bajo una bendición que enriquece el alma, que enriquece el espíritu, que enriquece la comunión con el espíritu y que no añade tristeza. Pastor, yo quiero caminar en esa bendición espiritual. Dios tiene que ser el centro. Mientras yo pensaba en lo que Dios quería hablarnos en este domingo, se lo digo delante de Dios, yo no sabía que el grupo de alabanza estaba practicando la canción El centro de mi vida eres tú, Señor. Y cuando yo estaba preguntándole a Dios: Padre, que dame una palabra que pueda ayudarnos como iglesia a caminar en esa maravillosa bendición, que todos podamos conocerte en esa preciosa esencia tuya que es tu paternidad. Y le titulé a esta palabra: mire lo que es el Señor. Cuando dejamos, esa es la palabra, diga conmigo: cuando dejamos que Dios sea el centro de nuestro corazón, toda nuestra vida es una bendición. Fíjate si me podés poner ahí en la pantalla. Cuando nosotros
dejamos, y esa es esto es lo más importante que podamos entenderlo todo. Nosotros debemos permitirle a Dios que Él sea el centro de todo. Claro, hay personas que a veces tienen un poquito de temor de permitirle a Dios que Él sea el centro de todo, porque algunos dicen, es que no quiero asumir esa decisión porque si le fallo después, olvídate, es que es imposible que no le falles. Acá el problema no es si vas a ser perfecto después de dejarle que Él sea el centro. Acá el problema es dejarle que Él te ayude a que tú puedas caminar en obediencia a su palabra. Entonces, y hay otras personas que dicen, no, yo no quiero asumir esa responsabilidad porque no quiero ningún tipo de compromiso con Él. Pero sí querés todas las bendiciones de Él. Y entonces es complicado así. Damas y caballeros, yo necesito advertir al pueblo. Así como es una bendición caminar bajo la bendición del Señor, caminar bajo cielos abiertos, yo le voy a decir algo, quien no hace de Dios el centro de su corazón en medio de esta generación, no la va a pasar muy bien. Pero pastor, eso es terrible lo que está diciendo. Es que Dios solamente protege a aquellos que se han rendido al Señor. La promesa de Dios es proteger, proveer y redimir a los que se rinden a Él. Ahí está el compromiso del Señor. Pero si una persona decide estar entre dos aguas, entre dos pensamientos, de hecho ni siquiera hay una promesa para ellos de protección. Si hay una consecuencia. ¿Y cuál es, pastor? Bueno, por cuanto eres tibio, ni estás para aquí, ni estás para allá, ni te entregas a mí, ni te sueltas del todo del mundo, entonces lejos de proteger, no, está muy fuerte. No, está muy fuerte. ¿Cuánto quieren que lo diga? Bueno, no te puedo proteger. Dios protege lo que está consagrado a Él. Pero Dios vomita al que no se decide. Al que dice, bueno, estoy 50 para allá y 50 para acá. Soy domingo de church y sábado de mundo y lunes de arrepentimiento. Mira al que tenés al lado y decirle, me parece que Dios me va a hablar. Escuche lo que dice esta palabra porque estoy seguro que nos va a ayudar mucho. Seguramente que todos la conocemos, se encuentra en Mateo 6:33. A ver si me pueden ayudar, porque ahora sí lo tengo prendido, se lo puedo asegurar que lo tengo prendido, pero no me... Ok, ayúdame, ahí está, listo. Todos nosotros hemos leído este pasaje alguna vez, pero muchas veces no le hemos dado en realidad la relevancia espiritual que esto tiene. Jesús viene dando una enseñanza hermosa de que debemos tener cuidado con caer en el pensamiento de los que no son cristianos, que la Biblia lo llama gentiles, en otras ocasiones le llama paganos. Bueno, ellos, dice la Biblia, no ponen a Dios como el centro de su vida, no le dan la prioridad que Dios merece, básicamente porque tienen afanes. Según ellos, pues Dios no puede ocupar el primer lugar, es decir, el centro de mis prioridades. Dios no lo puede ocupar porque yo tengo que encargarme a ver de qué manera yo logro llevar el sustento para mi casa, qué comer, qué beber y qué vestir. Porque si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Por ende, Dios no puede ser el centro de mi vida. No puede ser la prioridad de todo. Dios puede ser un cuando me quede tiempo. ¿Me siguen? Cuando me quede tiempo y cuando tenga ganas, pues Dios trataré de darle algún tipo de servicio. Pero en sí, ponerlo a Él como el centro de todo, pues no. Jesús dice, bueno, los gentiles se privan de la bendición
de caminar bajo la bendición del Señor cuando lo ponemos en el centro de todo, porque según ellos tienen que ocuparse de otras cosas que son más relevantes, como el qué comer, el qué beber y el qué vestir. Entonces Jesús comienza a decirle, bueno, mira, yo a ustedes les voy a dejar saber verdades profundas y quiero que ustedes presten atención. Les voy a poner una analogía. Ustedes ven estos pájaros, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos ustedes los ven que... O sea, claramente no estaba haciendo una apología al socialismo comunista, que no estaba haciendo una apología a la vagancia. Lo que está diciendo es cómo ellos descansan en que Dios se encargará de proveer lo que ellos necesitan para mantenerse con vida, con bendición. ¿Me siguen? Bueno, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se estresan? ¿Por qué se llenan de ansiedad? ¿Ustedes han visto los lirios? Sí, bueno, ni aun Salomón, con toda su riqueza, se ha podido vestir como uno de ellos. ¿No valéis ustedes mucho más que los lirios? Y sí, bueno, conclusión de la enseñanza de Jesús es muy práctica. Si Dios le da de comer a los pájaros, si Dios viste a los lirios, ¿cuánto más Dios no lo hará con ustedes que son sus hijos, hechos a su imagen y semejanza? Entonces, ¿ustedes quieren qué comer, qué beber y qué vestir sin caer en el estrés que este mundo tiene por alcanzar eso? Sí, queremos eso. Bueno, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas, no todas las, no, todas estas, no todos los lujos, no, todas estas. ¿Qué cosa? Que comer, que beber y que vestir. O serán añadidas a sus vidas. El problema, no sé si decirlo porque está muy fuerte, el problema de nuestra generación es que no se conforma con qué comer, qué beber y qué vestir en modo de decir estoy agradecido porque tengo esa bendición. En nuestra generación se queja de que solamente tiene que comer, que beber y que vestir. Pero, a ver, cuando diga que vestir, sí, está bien, pero me tengo que vestir con Chain. Me tengo que vestir con Temu. Y yo me quiero vestir con Aló. Entonces, claro, el cosito de Temu vale 8 pesitos. 7.99 y se le da vuelta a la ruleta 4 cuartos. ¿Dónde se viste la posta? Éramos tan pobres. Pero a mí no me cambia, no me cambia la esencia porque usa esa ropa Louis Vuitton. Yo me compré el otro día un Louis Vuitton, pero el Vuitton era con B alta y dije, me estafaron. Está como mi hermana Laura. Éramos pobres cuando éramos chicos, éramos pobres. Les cuento. Y había una zapatilla que era la más barata de todas, que claro, todo el mundo te hacía burla en aquel entonces, ¿verdad? Se llamaban Flecha. Los que son argentinos saben. Si vos usabas Flecha era el hazmerreír de la escuela y re pobre, tiene la Flecha, te decían. Así, re pobre, te decían. Y si tenías Pampero, eras clase media baja. Ya si tenías Adidas, ya por lo menos alguna mujercita te daba bolilla en la cuadra. Y se habían puesto de moda en aquel entonces, le estoy hablando, yo tenía 8 años, 9 años, que sí, hace 15 años atrás. Se habían puesto de moda las New Balance. Y claro, estaban todavía me acuerdo, las 9.95. ¿Se recuerdan que antes las New Balance eran por número? ¿Qué sabe usted? Las 9.95, mi hermano. Y claro, tener esa zapatilla era atracción turística en el barrio. Y llega mi hermana, dice, me compré una New Balance.
estaban extrañas, ¿viste? Y nosotros con mi hermano siempre fuimos un poco sinceros de decirle a los niños que Santa Claus no existía, que lo que se comía en el pastito no eran los camellos, sino que eran los abuelos y los tíos que sacaban las cosas de ahí. Siempre tratamos de predicar la sana doctrina. Como nosotros no nos regalaba nada a nadie, entonces íbamos y le quitábamos el sueño a todos. Por eso que yo a ustedes les predico así, lo saco de la fantasía evangélica. Bueno, la cuestión es que New Balance, usted sabe que Balance se escribe con C. La última C, New Balance con C. Y ya que estaban un poco extrañas, ¿viste? Vos te das cuenta que eran media trucha las zapatillas. Entonces la miramos y le dijimos, Laura, pero Balance va con C y esa termina con S. Me parece que te estafaron. Pero nosotros para hacerla sentir bien le dijimos, pero están bonitas igual. Se puso a llorar, parecita. Entonces, ¿qué pasa? Esta sociedad que vive hoy no agradece el qué comer, el qué beber y el qué vestir, porque lo mira como algo insignificante, cuando en realidad, si tenemos sustento y abrigo, la Biblia dice, estemos contentos. Y un corazón contento es un corazón agradecido. Y un corazón agradecido siempre será bendecido por Dios. Entonces, esto es interesantísimo. Vamos a ir rápidamente avanzando, a ver si el tiempo me lo permite. Y este control remoto también. Ok. Dios no quiere ocupar simplemente un lugar en nuestro corazón. Él quiere ¿qué? Ocupar el primer lugar. Cuando dejamos que Dios sea el centro, ¿qué pasa? Nuestras prioridades, decisiones, relaciones, recursos y deseos comienzan a ordenarse alrededor de su voluntad. Tener a Dios en el centro no significa solamente creer en Él. ¿Qué significa? O hablar de Él o acudir a Él cuando atravesamos una necesidad. Entonces, ¿qué significa? Significa permitir que su voluntad, su palabra y su presencia gobiernen cada área de nuestra vida. Entonces, escuchen esto que es sumamente interesante. Cuando Dios ocupa el centro, todo lo demás comienza a encontrar su lugar correcto. Entonces, si yo preguntase hoy, ¿cuántos de los que están aquí tienen a Dios como el centro de su vida? Levánteme la mano. Señor pastor, Dios es el centro de mi vida. Bueno, vamos a verlo por la Biblia. Porque usted y yo podemos decir todo lo que nosotros querramos, pero lo que nosotros claramente debemos entender es que nosotros somos la realidad de lo que hacemos, no de lo que decimos. ¿Me siguen? Entonces, dentro de esto hay 5 características que, si el tiempo me lo permite, vamos a poder aprenderlo juntos. Porque esto es una revelación aún para nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios mismo quiere enseñarnos a nosotros la importancia o la bendición que se desprende cuando lo ponemos a Él como el centro de nuestra vida, y a la vez dejarnos saber si en realidad eso que nosotros decimos que Él es el centro es compatible con lo que hacemos. Y entonces la Escritura nos deja saber estas verdades. En primera instancia, la primera característica de una persona que tiene a Dios como el centro de su vida es que Dios ocupa ¿qué? Fuerte, a ver. Dios ocupa ¿qué? El primer lugar en sus prioridades. ¿Y qué significa esto, pastor? Vamos a ir avanzando rápido. Ayúdame porque esto no me está funcionando. Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate. Fuerte, a ver. Fíate de Jehová de todo, escuchen, no dice de parte, de todo
tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y acá viene la palabra clave. Pastor, ¿cómo yo me doy cuenta que Él es el centro de mi vida? Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Y Él enderezará tus veredas. O sea, lo que está diciendo es que cuando Dios es el centro, es el norte, es la prioridad, es lo más importante, entonces cuando nuestra carne o nuestra humanidad, pues quiera desviarse o tomar decisiones equivocadas, como Él es el centro, como Él es la prioridad, entonces Él, cuando ve que me estoy desviando, ¿qué hace? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Por eso que poner a Dios como el centro de mi vida es una bendición. Porque aun cuando esta carne me quiera desviar o cuando esta mente humana me quiera distorsionar, Dios dice, como tú me pusiste a mí como el centro de tu vida y yo soy tu prioridad, entonces tú me vas a preguntar cada vez que quieras avanzar. Y cada vez que quieras avanzar, a veces vas a ir en la dirección correcta y a veces en la incorrecta. Cuando vas en la correcta, te dejaré fluir porque mi espíritu te está guiando. Pero cuando vas en la incorrecta, te voy a enderezar. Pero por cuanto has puesto a mi espíritu como el centro de tu vida, Él te va a dar dirección para que no te vayas a lugares de muerte. Seguimos, escuchen esto que es interesantísimo. Tener a Dios en el centro significa tener a Dios en el centro significa que no lo consultamos solamente cuando tenemos problemas. Lo reconocemos ¿en qué? En todos nuestros caminos. Antes de decir avanzar o emprender, ¿qué busca la persona que tiene a Dios en primer lugar? Pero hoy día se han dado cuenta que no. Porque al parecer, hoy, en la dimensión de fe en la cual nos quieren envolver, a Dios se le dan coordenadas proféticas. Es decir, el siervo no busca la dirección de su Señor. El siervo declara y su Señor le sigue. ¿Han escuchado doctrinas así? Donde el creyente hace actos proféticos con su boca, declara lo que terrenalmente quiere alcanzar y Dios del cielo diciendo, así me gusta, voy a darte todo lo que tu boca profese, confiese y declare, porque el poder yo lo he puesto en tu boca, así que declara todo lo que se te antoje, que yo te lo daré, solamente tienes que declararlo. Entonces se invirtieron los roles. Dios deja de ser soberano para someterse a nuestras declaraciones proféticas. Dios no trabaja así. La fe no es yo decreto y Dios respalda. La fe es Dios habla y yo obedezco. Aunque no lo entienda. Eso merecía un aplauso. Entonces, esto es interesantísimo. Seguimos. Dios no puede ser el centro de nuestro corazón y al mismo tiempo ocupar un lugar secundario en nuestras decisiones. Por ejemplo, una persona que tiene a Dios en primer lugar, primeramente ora, Señor, mira, quiero hacer esto. ¿Está dentro de tu voluntad? ¿Quieres, Señor? Si no, preguntarle a un soltero que muchas veces se mete en camisa de 11 varas. Ay, me gustó yo lo amarro para mí. Parece la señorita Clotilde del 71. Seguimos. Cuando Dios es nuestra prioridad, Él suple toda nuestra necesidad. Seguimos. Segunda característica de una persona que tiene a Dios como el centro de su vida es que vive para agradar a Dios y no a los hombres. O sea, una persona dice, no, Dios es mi prioridad, Él merece toda mi atención, Él merece que yo ore en cada decisión. Estoy hablando de decisión
trascendental importante. No estoy hablando de que, padre, esta mañana, ¿de qué lado me hago la línea del cabello? ¿De este lado o del otro lado? Acá me voy a quedar hasta que no me responda, no me muevo. No, te va a llegar tarde al trabajo. O sea, estoy hablando de decisiones importantes. Entonces vos esperás la confirmación del Señor para tomar decisiones relevantes en tu vida. Lo segundo es que la persona vive para agradar a Dios y no a los hombres. Pero claro, hoy día, en este mundo en el que vivimos, que necesitamos tanto piropo externo para sentirnos importantes, a veces resignamos el agradar a Dios con tal de agradar a quienes nos rodean. No, mi hermano, una persona que tiene a Dios como el centro de su vida sabe que en este mundo muchas veces hay gente que no nos va a querer y vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre, no por causa de nuestra humanidad, sino por causa de quien nos habita. Pero la Biblia dice que bienaventurados somos cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperan y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque así persiguieron a los profetas en el Antiguo Testamento y lo seguirán haciendo. Ahora, cuando la gente habla mal de nosotros, nosotros no podemos sentirnos en la obligación de doblegar nuestras convicciones para ser aceptados por esa gente que no nos quiere a causa de nuestra fe. No, nosotros vamos a mostrar el amor del Señor, sí. Vamos a perdonar a quienes nos ofenden, sí. Pero no vamos a resignar los valores por causa de aquellos que no soportan vernos caminar agradando al Padre Celestial. Porque mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Sí o no? Entonces, mire, qué interesante. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Por ejemplo, escuche lo que le voy a decir. Lo mejor que le puede pasar a un creyente es tener a un pastor que todos los días vele por agradar a Dios. Porque ese pastor, por agradar a Dios, le va a predicar a usted la verdad. Y la verdad le va a hacer libre. Pero si usted tiene un pastor que lo que busca es agradarle a usted y resignar el agradar al Padre con tal de agradarle a usted, le va a predicar lo que usted quiere escuchar. Y lo que usted quiere escuchar muchas veces no es lo que usted necesita escuchar. Porque así como la verdad te hace libre, la mentira te cautiva. Recuerdo una vuelta, una asesora de imagen vino varios domingos a la iglesia y un día me dice, quiero tener una reunión con usted, Y escuchen, lo digo con mucha tristeza. Me dice, mira, vos tenés toda la capacidad para tener una mega iglesia. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tenés capacidad de semántica, tenés inteligencia, tenés desenvolvimiento, tenés buena oratoria, tenés buena pronunciación de palabras, tenés elegancia. Tenés todo. Me dice, si querés, podemos hacer como una especie de censo dentro de la congregación, preguntarle a las personas cuáles son los mensajes que les gustaría escuchar y trabajar en pos de eso. Después podemos crear todo un escenario donde se puedan tocar las fibras íntimas de la sensibilidad de las personas y con las características que vos tenés todo dado para tener una mega iglesia. Le dije, rechazo todo lo que acabas de decir, menos la parte de elegancia, pero todo lo demás. Porque ni aún mi esposa me ha dicho nunca eso. Le estoy braviando. Ella me dice, oso. Ok. Si me lo dijo a mí, se lo puedo haber dicho a muchísimos. ¿Por qué? Porque el pastor que crea todo un escenario para agradar a la gente, prepara todo para para ese confort de las masas. Pero en realidad, el hombre de Dios prepara un mensaje para que la iglesia sea alimentada en la verdad eterna de Cristo. Cuando a Jesús le quisieron cambiar el mensaje los discípulos y la multitud que le perseguía, y Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mí. Muchos se agarraron y dijeron, se escandalizaron. Ellos sabían, un día le voy a predicar qué significaba eso, comer mi carne y beber mi sangre, y por qué se escandalizaron, que ellos no dijeron, what do you mean? O ¿qué significa eso? Ellos sabían muy bien lo que es. Un día se lo voy a predicar, y eso es muy largo, pero se lo voy a predicar. Y cuando los discípulos le dijeron, Señor, lo que pasa es que lo que predicaste los espantó. Y Jesús le dijo, ay, en serio, díganle que venga, que me perdonen.
Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro y todos los que estaban con él le dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es decir, no se dejó doblegar. Con esto no estoy hablando de que un pastor sea agresivo. No. El pastor debe ser compasivo, pero el amor debe ser disciplinario. La palabra es útil para enseñar, sí, para instruir, obvio, pero también para corregir, para redarguir. ¿Me siguen? O sea, la palabra cumple un papel importantísimo. Purifica el corazón, fortalece el espíritu, nos llena el alma de sabiduría y renueva nuestra mente. Seguimos. Entonces dice, pues, con el versículo. Ahora pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería... Noten ustedes qué profundo lo que está diciendo la Escritura. O sea, que una persona, que un ministro que viva para agradar a los hombres, dice que ya deja de ser siervo de Dios. Por eso le dije que no hay nada más hermoso que estar en un lugar donde la palabra sea el centro del fundamento de la fe de los creyentes de esa congregación. Si Dios logra que todos nosotros, desde quien les habla, a todos los que estamos aquí sentados y los que se conectan, amar la palabra, creer la palabra, vivir la palabra, escudriñar la palabra, estamos destinados a caminar bajo esa bendición gloriosa. ¿Pero por qué, pastor? Porque lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Lumbrera a mi camino. Entonces seguimos. Esto se va a poner cada vez mejor, mi hermano. Quien tiene a Dios en el centro de su corazón no vive buscando constantemente la aprobación, el reconocimiento o la aceptación de los hombres. Su mayor preocupación es que su manera de vivir sea agradable a Dios, delante de Dios. Entonces, nuestra identidad no puede depender del aplauso de las personas. El creyente que vive para Dios comprende que la aprobación del Padre tiene mayor valor que la aprobación de cualquier hombre. Escuchen esto que es interesante. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Seguimos. Cuando Dios está en el centro, dejamos de vivir preguntándonos únicamente, ¿qué quiero yo? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí? Escuchen que es interesante todo esto. El creyente maduro no intenta acomodar la voluntad de Dios a sus deseos, acomoda sus deseos a la voluntad de Dios. Esto es hermoso, mi hermano. Juan 8:29, escuche lo que dice Jesús. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Y por qué no lo ha dejado solo? A ver, ¿por qué el Padre está con él? No lo ha dejado solo, él está con... ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha dejado el Padre? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Su vida estuvo completamente orientada a agradar al Padre. No vivió condicionado por las opiniones, críticas o reconocimiento de los hombres, sino determinado a cumplir la voluntad de aquel que lo había enviado. Vivimos en una generación donde la gente ya no le pregunta a Dios qué es lo que le agrada, qué quiere decir, qué quiere hacer con su vida. Pero imagínense que se encuentre con todos nosotros así, diciéndole, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres hacer conmigo? Señor, te pido dirección en esta decisión que quiero tomar en mi vida. Señor, no voy a ponerte más excusas. Tú eres el centro de todo para mí. O imagínense ese tipo de oración. El Padre mira y dice, así me gusta ver los corazones. Así me gusta ver a mis hijos que han entendido
que la mayor bendición que pueden experimentar es cuando me ponen a mí, dice el Señor, en el centro de sus vidas. Cuando yo paso a ser no un cuando pueda, sino un porque puedo. Cuando yo no tomo decisiones basado en mis propios criterios, sino basado en la voluntad de Dios. Pastor, ¿es difícil? No, difícil es sufrir las consecuencias de no haberlo puesto a Él como primero, como prioridad. Difícil es no haberle preguntado. O difícil es no aceptar su respuesta. Porque a veces le preguntamos, pero queremos que la respuesta sea compatible con lo que queremos escuchar. Y a veces Dios te dice, por ejemplo, cuando nosotros oramos y le pedimos, Dios dice, yo te escucho. Ahora, la respuesta la determino yo y mi soberanía. Y yo sé por qué te digo sí. Y yo sé por qué te digo no. Y yo sé por qué te digo espera. Y yo sé por qué al parecer a veces me hago el que permanezco en silencio, pero estoy examinando tu actitud. ¿Me siguen? Yo le voy a decir una verdad profunda, El no de Dios es tan glorioso como el sí de Él. Porque el sí nos bendice porque, wow, Dios me escuchó y me concedió. Pero el no es que Dios me evitó de algo que yo desconocía, pero que Él en su soberanía sabía que me iba a afectar. Entonces, cuando Dios te dice no, no vayas a decirle, pero ¿por qué? Yo he escuchado, ¿sabes cuántos cristianos decir, pero por tu vida? ¿De dónde son, pastor, esos creyentes? De las 90 millas para allá. Yo he escuchado a mi suegra decirle, eso no es así. Seguimos. Quien tiene a Dios en el centro de su corazón no vive buscando la aprobación de los hombres, sino procurando agradar al Padre. Y con esto, le dije que le iba a hablar 5, pero el tiempo nos apremia. Vamos a avanzar con la tercera característica y por ello no menos importante, es que quien tiene a Dios como el centro de su vida, ama a Dios por encima de todas las cosas. ¿Las cosas son malas? No, siempre y cuando las cosas no se divinicen. Cuando la Biblia habla de cosas, habla de, en términos terrenales. ¿Qué es lo que es cosa? Materia. ¿Me siguen? Si vos vas a la Biblia vas a encontrar la palabra cosas, 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 una y otra vez. Dios jamás le va a llamar cosa a un fruto del Espíritu, a una bendición espiritual, a una promesa eterna. Cuando la Biblia habla de cosas, habla de lo material. Es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y después dice, ahora viene lo espiritual y lo profundo. Así como prospera tu alma. Entonces, las cosas. Por ejemplo, hay un evangelio que dice, bueno, si nosotros siendo malos sabemos darle buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará buenas cosas a los que se la pidan. Pero hay otro evangelio que dice, cuánto más vuestro Padre no le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, acá es interesante aclarar algo. Dios tiene problema con las cosas, con bendecirnos con cosas. No, el problema lo tenemos nosotros, que hacemos de las cosas algo que puede reemplazar la centralidad de Dios en nuestra vida. Porque al fin y al cabo, las cosas, ¿están listos? Ayúdame ahí, Josu. ¿Están listos para lo que lo voy a soltar? ¿Habrá alguien que pudo haber tenido más que Salomón en la historia? Bueno, Jesús dijo que no va a haber, ni hubo, ni en su momento había, ni va a haber. Si Salomón viviera en nuestros días, sería más rico que Bill Gates, sería más rico que Elon Musk, ¿cómo es? Musk. Ok, sería más rico que todos.
Porque no habrá, dijo Jesús, que no iba a haber otros más ricos que él. De hecho, para que pudiera contar lo que tenía Salomón, no le alcanzaban los años porque tenía demasiado. O sea que hay alguien que puede darnos alguna lección de las cosas porque las tuvo. ¿Habrá alguna cosa que Salomón no tuvo? En cuanto a cosas, estoy hablando, cosas. No, lo tuvo todo. No, pastor, él no tuvo una Apple Notebook. En cuanto a lo que se refiere a cosas de su época y riquezas, lo tuvo todo. Y esto es interesantísimo. Más de 30 veces, ayúdeme con esto, en el libro de Eclesiastés, que es el libro que Salomón escribe en su vejez, pasado en años, entrado en canas, y él escribe el libro de Eclesiastés ya teniendo un panorama completo de su vida, habiendo pasado desde vivir bajo un reinado de su papá, habiendo disfrutado de los lujos del palacio como hijo, habiendo sido rey, habiendo sido un rey prominente en sus comienzos, habiendo disfrutado de los placeres de la vida, habiendo sufrido las consecuencias de sus decisiones. O sea, ya él está teniendo un panorama mucho más amplio de todo lo que es la vida en sí. Entonces él comienza a escribir. Por eso que el libro de Eclesiastés es un libro de mucha reflexión, de mucha sabiduría. No es casualidad que él termine diciendo: yo he llegado a la conclusión de las cosas, lo he tenido todo y me he dado cuenta que todo es vanidad. Todo es vanidad. Hablando de las cosas, hay algo que no es vano: teme a Dios. A los jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud, porque van a venir momentos que si no se acuerdan la van a pasar mal, Pero más de 30 veces aparece la palabra vanidad. ¿Y sabe qué significa la palabra vanidad en el hebreo? Vapor. Vapor. Yo al vapor no lo puedo contener en mis manos, porque es algo que se ve, que al parecer existe, pero cuando lo quiero agarrar se desvanece. Es vapor. Lo que está diciendo Salomón claramente es: los bienes materiales, las cosas, son vapor. Y la gente se desespera por el vapor. Es efímero, es fugaz. Entonces Salomón, más de 30 y pico de veces menciona la palabra vanidad. Él se dio cuenta y dijo: al final, todo es vanidad. Por eso que una persona que tiene a Dios como centralidad entiende que las cosas son para disfrutarse, pero no para enamorarse. Las riquezas son para administrarse, pero no para amarlas, porque esa es la raíz de todos los males, lo hemos venido hablando. Entonces las cosas, disfrútalas mientras Dios te las dé, pero la centralidad siempre debe ser amar al Padre, adorar al Padre, glorificar al Padre, honrar al Padre, abrazar al Padre, vivir conforme a la voluntad del Padre. Ese debe ser mi comida y mi bebida. Jesús lo dijo, el hacer tu voluntad es mi comida y es mi bebida. Eso es glorioso, hermanos. Dios está buscando gente que en este tiempo diga: tú eres el centro de mí. Vamos a ponernos de pie y decirle: Señor, tú eres el centro de mi vida. Yo no quiero que tú seas algo secundario. Yo quiero que tú seas lo más importante para mí, Señor. Tú eres el centro de mi existencia. Cuando Dios es el centro de nuestro corazón, toda nuestra vida es una bendición, porque caminamos seguros, confiados, sabiendo que estamos en la dirección correcta,
Porque en el centro nosotros enfocamos la mirada. Tenemos un norte. Por eso vamos a decirle, Señor, el centro de mi vida sé tú, Señor. El centro de mi vida sé Jesús. Vamos, levante su mano y dígale: Desde el principio y hasta el fin. tú has sido Y siempre serás Cristo. como dice iglesia. Cristo, el centro de todos es Jesús. Sí, Señor. El centro de todos es Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Tú eres el centro. Vamos, que salga de lo más profundo de tu corazón. Nada importa más que tú. Todo el universo, Señor. Todo el universo Gira en pos de ti. gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Nada importa más que